la pandemia se marcaron muchas cosas, lógicamente ingresó con fuerza la virtualidad y a la fecha todavía no se va. Se ha intentado progresivamente incorporar tema de presencialidad y por eso se tenían declaraciones, por ejemplo, que casi la gran mayoría de fiscales en declaración de investigados lo desarrollaban de manera presencial para tener frente a frente al investigado o al abogado defensor. En el caso de los testigos también. Excepcionalmente se desarrollaban de manera virtual. Ahora con la modificatoria lo que se busca es prácticamente que la labor de investigación, en investigación preparatoria, por ejemplo, se desarrollan a través del uso de la tecnología, es decir, de manera virtual. ¿Qué es lo que yo evidencio? Yo voy a hacer una crítica a esta ley 32.374, porque considero que es necesario hacerla. No todo cambio de una ley es para mejor. Muchos cambios de la ley, y yo lo digo abiertamente, a veces más bien en vez de avanzar, traen retroceso. No es lo mismo investigar un caso de manera virtual, sin tener frente a frente al imputado, ¿no? En el ámbito del derecho penal vemos el perfil criminal, nos podemos guiar en su forma de la cual él empieza a declarar, o sea, nos ayuda mucho la inmediación tenerlo presente. Entonces, no estoy de acuerdo con que las declaraciones testimoniales o indagatorias, etcétera, tienen que hacer solo con el uso de la tecnología sin que ellos estén presencialmente. Existen excepciones, como el caso si yo tengo un testigo que está fuera, entonces lo puedo hacer vía exhorto, pero la regla es que tendría que ser presencial. Otro punto importante de la modificatoria es sobre la remisión de copias. Okay. ¿No? El tema de la remisión de copias, por supuesto que sí, la persona que es investigado por el derecho de defensa necesita plantear su estrategia, su teoría del caso desde el contexto de la defensa. Para eso necesito tener varias cosas en realidad. Lo primero es lectura de la carpeta. Pero en una sola lectura de la carpeta, pues el abogado no termina preparando la estrategia de su teoría del caso, entonces resulta necesario la solicitud de copias. Antes esa solicitud siempre era por concepto de pago, el TUPA institucional establecía por concepto de copia 10 céntimos, certificaba 20 céntimos y luego se fue modificando posteriormente. Luego de ello, ahora con la modificatoria se establece que el escaneo de las carpetas, o sea, vamos a tener que escanear, ¿no? Se le va a remitir a los abogados litigantes, ¿de acuerdo? De manera gratuita. Esto está bien, yo creo que sí, pero existen problemas como lo comentábamos antes de salir en vivo. En el caso del Ministerio Público tenemos una unidad que se encarga netamente del escaneo de las carpetas, porque estamos hablando de muchas investigaciones que son lavado de activos, crimen organizado, corrupción de funcionarios, donde no hablamos pues de una carpetita de un delito común que es pequeñito, estamos hablando de carpetas voluminosas que hay que escanear, por eso es que se tiene una unidad especializada del escaneo de lo que vienen a ser las carpetas fiscales. Ese es un equipo especial para este tipo de trabajo. Hay un personal netamente para el escaneo de las carpetas fiscales, pero eso está en Lima. Ahora en provincia ahí tenemos muchos problemas todavía. Justo ahí lo que estábamos hablando anteriormente. Pues, entonces, doctor, a veces el abogado puede decir, quiero mis copias, ¿no?, digitalizadas, pero no tenemos personal. Ahora, muchos han salido y yo los escucho y dicen, no, pero eso sería una afectación a mi derecho de defensa, dicen, no, porque no me quieren entregar las carpetas digitalizadas, entonces están afectando mi derecho de defensa. Ahí hay que poner la cosa sobre las sí bien claras. No existe una afectación del derecho de defensa porque en el Ministerio Público hoy en día se da la facilidad de que el abogado litigante particular pueda ir con su cámara, con su celular y tomar copias a la carpeta. Pero no es lo mismo, pues, ¿no? No es lo mismo, pero en el caso, por ejemplo, de que ellos quieren tener, porque no se pueden llevar la carpeta, pero ellos sí quieren tener la información inmediatamente, entonces lo pueden tomar la fotografía, ¿no? E incluso existen programas hoy en día, a través del cual se puede centrar en la misma carpeta y te sale como si estuviera escaneado. O sea, como que tienen esa posibilidad, ¿no? Por eso es que técnicamente ser una afectación o planteamiento de una tutela de derecho, yo no lo veo en aspectos penales porque no le prohíbes de la posibilidad de que ellos finalmente puedan tener acceso a la información de la carpeta. Ahora, lo otro que me parece bien, yo creo que sí, ¿no? O sea, el problema está de que no se cuenta con todo el equipo necesario para realizar esa digitalización. Entonces, ese cambio de esta ley, ¿no?, la 32.374, puntualmente
nos hace mención de ello. A ver, doctor, Ajá. algo que quería priorizar en lo que usted ha mencionado y que anteriormente ya lo estábamos conversando detrás de cámaras, pues era el tema de la inmediación por parte de los abogados. En este caso, si un abogado necesita la carpeta fiscal, pues para estar al tanto, para saber cuál es la situación en la que se encuentra su cliente. Pero al momento de solicitar esta carpeta, pues se ha presentado también muchos inconvenientes por parte, le estoy hablando específicamente de los casos de provincia, como bien lo mencionamos. ¿Qué podría hacer entonces en este caso el abogado respecto a que no le pueden remitir en este caso la copia de la carpeta fiscal? ¿A dónde puede acudir o qué medidas puede tomar él respecto a eso? Claro, el artículo 71 del Código Procesal Penal nos habla de los derechos de la persona que es investigada. Uno de los derechos fundamentales, obviamente, que la persona posee es saber cuáles son los cargos que se formulen en su contra y, por supuesto, que si eso lo va a encontrar en la carpeta fiscal. Una primera vía de vulneración del derecho a la legítima defensa y obviamente vulneración a los derechos del investigado y el abogado sería, por ejemplo, que el fiscal no le quiera dar lectura a la carpeta fiscal. O sea, le diga, no, usted ha venido, a pesar que está personado, no va a leer la carpeta fiscal. Eso inmediatamente conlleva a una queja al fiscal y sanción al fiscal. Porque el fiscal no puede de ninguna manera decir, no le vamos a dar la carpeta fiscal al abogado que está viniendo, a menos que no esté obviamente apersonado. Si él está debidamente apersonado, él tiene todo el derecho de poder acudir, leer la carpeta fiscal. Entonces, de inicio vamos ahí. 2, tiene derecho a tomar fotografías. Entonces, si el fiscal le dice, no vas a tomar fotografías, también es una vulneración al derecho fundamental del investigado y lo mismo, puede quejar al fiscal y sancionar al fiscal porque no le están permitiendo la toma fotográfica. Si le permiten, está bien. El punto está ahora de que si, por ejemplo, le dice, quiero copias, entonces las copias como tal, ¿no?, generan lógicamente una dilación un poquito, como le comentaba, porque el asistente en función fiscal o asistente administrativo, que son básicamente los encargados de trabajar las carpetas fiscales y entregar, están realizando otras actividades en cumplimiento de su función. Entonces, lógicamente eso genera cierto retroceso, ¿no? Pero eso no significa que existe una vulneración al derecho de defensa porque ellos ya tienen las 2 vías anteriores que he manifestado para acceder a información. Ahora, pero vayamos a un punto. ¿Qué pasa si el abogado lo presenta por escrito para que le entreguen las copias y el fiscal no lo responde? O sea, le deja un proveído, téngase presente para su oportunidad. O acude y no le entregan las copias. O le han dicho que le van a entregar en tal fecha, lunes, no lo entregan el lunes. Miércoles no lo entregan y le van paseando al abogado, entonces el abogado tendría que presentar un escrito y por supuesto que sí, si es necesario, quejarse, ¿no? En este caso a la Autoridad Nacional de Control por la conducta funcional que está teniendo el fiscal, ¿no? Porque ahí también no es un tema de juego, ¿no? O sea, el abogado invierte su tiempo, el abogado espera cuándo le van a remitir las copias. Ahí habría una sanción para el fiscal, entonces. Habría una sanción administrativa. Y yo creo que ahí se van a deslindar muchas responsabilidades, porque lo más seguro que, si bien es cierto, el fiscal afronta siempre estas cuestiones, pero es técnicamente la atribución del asistente en función fiscal. Entonces seguramente al asistente en función fiscal, a través de un memorándum, etcétera, le van a decir en qué fecha va a tener que sacar las copias. Si no lo saca, la primera responsabilidad seguramente va a ser del asistente en función fiscal, sin perjuicio que lógicamente podría ser también del mismo fiscal, ¿no? O sea, lo pueden hacer. Pero solo para concluir, ya les he señalado, tienen las otras vías, la toma fotográfica, que es mucho más inmediata, ¿no? O la otra, los resúmenes, accediendo también a la carpeta fiscal. Muy bien, para todos los que nos están oyendo, estamos hablando de la ley que modifica el nuevo Código Procesal Penal para incorporar, en este caso, el uso de la tecnología digital en la remisión de la carpeta fiscal. Que más o menos en resumen se podría decir que toda carpeta fiscal es presentada a los abogados, en todo caso de los clientes, de los cuales van a asumir su defensa, para estar al tanto de cuál es la situación en la que se encuentran. Entonces, esta ley, en resumen, nos dice que ahora puede ser remitida por las diferentes opciones digitales, tecnológicas que hoy en día contamos. Ahora, usted ha precisado su punto de vista. Entonces, ¿usted realmente cree que ha sido o va a ser útil esta modificación de ley o simplemente no era necesaria? Yo creo que la remisión, sinceramente creo que ya lo teníamos.
Ya lo teníamos. O sea, porque el tema de las copias escaneadas ya se tenía antes. O sea, antes el abogado litigante sabe que puede solicitar sus copias escaneadas y que el Ministerio Público lo puede remitir. Incluso ya es establecido que no va a existir pues un concepto de pago respecto a ello, ¿no? En el tema del uso de la tecnología, bueno, ya se tenía también a través del aplicativo Google Meet. Entiendo que ellos quieren precisar que de esta forma también se puede desarrollar, pero oiga, el tema de la virtualidad era por situación netamente de pandemia. Ahora hay que tenerles investigaciones como en su génesis antes del año 2020 los teníamos, ¿no? Del 2019 hacia atrás, todas las diligencias eran de manera presencial y cuando uno investiga no puedes investigar virtualmente. Si vamos a tomar declaraciones no lo podemos hacer virtualmente, tiene que estar la persona a quien le vamos a tomar la declaración, el investigado, el perito. Entonces, lejos de que me pueda ayudar a un avance de la investigación, yo considero que más bien vamos retrocediendo. O sea, no podemos buscar separar pues, la investigación presencial a través del tema de la tecnología. Luego voy a ingresar a inteligencia artificial y todos esos temas, que si bien es cierto ayudan, pero para un tema de una investigación concreta siempre tiene que ser de forma presencial. En el caso hipotético, vamos a armar un pequeño escenario. En el caso hipotético de que el abogado tenga hasta cierta fecha límite para obtener la carpeta fiscal o que el fiscal le haga llegar la carpeta, en este caso de manera digital o de manera física, pues no, a través del escaneo, y no se lo hace llegar. Muy aparte de las sanciones por parte del fiscal, el abogado tiene que elaborar la defensa de su cliente para que se pueda presentar y pues presentar todas sus estrategias, se podría decir. Entonces, en este caso, si el abogado puede llegar a la audiencia, se podría decir, sin esta carpeta fiscal, ¿qué es lo que él podría fundamentar, en este caso, al juez? Claro, por ejemplo, hay varias vías ahí que se puedan dar. Digamos que el próximo lunes es la declaración de mi patrocinado, ¿no? Yo, hipotéticamente, abogado litigante particular, este lunes es la declaración de mi defendido y yo ya le he solicitado la semana pasada que me remitan copias digitalizadas de la carpeta que son 10 tomos. A la fecha no me remiten, ¿no? Y presento nuevamente un escrito diciendo cuándo me van a remitir si su declaración es el día lunes. Técnicamente, si no me remitieron, ya hay una vulneración a mi derecho de defensa. Como hay una vulneración a ello, lo que tendría que hacer el Ministerio Público es reprogramar. Pero si no reprograma, entonces yo me puedo ir a la vía de tutela de derecho. En el ámbito del derecho procesal penal, cuando existe una afectación a derechos fundamentales de la persona que termina siendo investigado, siempre vamos a recurrirnos a la institución de la tutela. ¿En qué va a consistir? Recurrir al juez de garantías, bajo tutela de derecho, él va a programar una audiencia, y en la audiencia yo voy a sustentar como abogado litigante particular la afectación de mi derecho, en este caso la no remisión de copias digitalizadas, sin perjuicio de las quejas administrativas al órgano de la Autoridad Nacional de Control también que se puede dar, ¿no? Esas son las vías finalmente que podrían darse. Entonces, doctor, en resumen, desde su perspectiva, no era necesario. Yo creo que no. Esta modificación. Habían prioridades. Hay muchas prioridades más sobre el tema, por ejemplo, del aumento de pena para ciertos delitos, ¿no? Otras vías institucionales también, o sea, pero bueno, sabemos de una u otra manera que hay muchos cambios en ocasiones, innecesarios en algunas.